una cuestión central acá no es trabajadores contra empresarios, sino trabajadores y empresarios. No hay manera que los empresarios ganen si los trabajadores no tienen un buen ingreso que les permita generar un consumo y un mercado interno potente. Eso quedó demostrado a lo largo de nuestra historia, y los tres momentos en la historia que fueron en el 53, en el 73 y en el 2015, donde se superó la barrera del 50% en favor de los trabajadores, fueron gobiernos peronistas. Queremos volver a eso, va a costar muchísimo porque se trata de afectar intereses, y para eso hay que encontrar dirigentes que tengan coraje para enfrentar a los dueños del capital que se quieren quedar con todo. Escuchamos a la renga y da paso a nuestro compañero columnista del día de hoy, JP, desde Entre Ríos. ¿Cómo estás, JP? Te saludamos Martina y Eduardo en De Pura Cepa. Martina y Eduardo, ¿cómo andan, chicos? Un gusto poder hablar con ustedes nuevamente. ¿Cómo andas, JP? Todo bárbaro, se te escucha re bien. Feliz Día del Trabajador. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, espero que hayan pasado lindo. Gracias, JP. Igualmente para vos. Después, al finalizar la columna, te hacemos la pregunta de la consigna que es relacionado al trabajo, si te parece. Bueno, sí, por supuesto. Algo estuve chusmeando por ahí. Muy bien, muy bien. Haciendo la tarea, JP. Muy bien. Y recién estuvimos, no sé si nos estuviste escuchando, estuvimos escuchando un poco al jefe de gabinete, así que te dimos pie, digamos. Hoy el programa está un poco asignado por lo que fue la presentación del jefe de gabinete la semana pasada en el Congreso, ¿no? Sí, tal cual. Fíjense ustedes qué nivel de impunidad, ¿no? Si hubiera sido este jefe de gabinete de cualquier gestión peronista, sería tapa de todos los medios internacionales y sería escandaloso. Todos los días aparecen situaciones de corrupción que son indefendibles. Si bien ahora nos vamos a circunscribir a la nota que hizo nuestro director de CEPA, Hernán Lecher, el domingo 2 de mayo. Domingo fue, ¿no? Bueno, el 2 de mayo fue su cumple, además, así que... El 2 de mayo fue su cumple, es verdad. Y fue el domingo 3, lo de la nota de página 12. Domingo 3, sí. Básicamente vinculada con la presentación de Adorni en el Congreso, con el título Peleados con la Realidad, ¿no? Y hay varios puntos para tener en cuenta, de los que, como hace siempre el jefe de gabinete, no esbozó respuestas algunas o tiró la pelota para otro lado. En este caso, con el tema del RIGI, por ejemplo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, dijeron, como era motivo de su creación, que se iban a crear casi 37.000 puestos de trabajo, y solamente tenemos para decir, para contrarrestar eso, en términos registrados se perdieron 206.000 puestos de trabajo. Es decir que si esta política funcionara en el futuro, no llegaría ni al 20% de todo el trabajo que se ha perdido en estos 2 años de la gestión Milei. Es realmente terrible. Es realmente terrible, JP, el escenario del trabajo y sobre todo de los puestos de trabajo que se han perdido en esta gestión. Sí, además hablamos siempre de algo básico cuando hablamos de inversiones, ¿no? Las inversiones no van a venir porque se bajen impuestos o se quiten aranceles, sino que van a venir cuando exista consumo. Y si hay algo que se ha destruido en Argentina, es el consumo. Nadie va a venir a perder plata, sino todo lo contrario. Bueno, queda demostrado en la práctica que no llegan inversiones, que son todos efectos del marketing en esta gestión, y que la realidad va demostrando que si específicamente los ingresos de los trabajadores son muy bajos, no hay posibilidad alguna para que las empresas puedan generar un concierto de crecimiento. En ese sentido también, otro de los puntos que generó discordancia entre la presentación de Adorni y los presentes y la realidad es la creación de 400.000 puestos de trabajo independientes, ¿no? Donde dijo que con sus ingresos le ganaron en 30 puntos a la inflación. Datos que no tienen nada que ver con la realidad, además muy difícil de medir, y termina de alguna forma asintiendo que estos sectores
están teniendo ingresos inestables y con muchos inconvenientes en la actualidad. Sí, estamos hablando de algunos sectores que han ido a trabajar en plataformas, que han sido despedidos del mercado laboral registrado, y de esa manera están generando un proceso de mayor precarización laboral, ¿no? Tenemos que decir un dato central: hay prácticamente ya 1 millón de laburantes argentinos esparcidos en términos de plataformas que están colapsando la oferta laboral, y de alguna forma esto termina trayendo consecuencias dramáticas para el mercado, digamos, porque tienen que trabajar cada vez más para obtener determinados resultados. Hoy una de las características centrales es que hay que trabajar muchísimas horas más por día que en otros tiempos de la Argentina para mantener cierto nivel de subsistencia digna. Sí, tratar de mantener cierto nivel de subsistencia económica que después termina pegando en lo que es la salud, ¿no? Porque convengamos que mucha de la gente que empieza con lo que es esta uberización tiene 2 trabajos o 3. Entonces, el poco tiempo libre que podía llegar a tener sale a manejar. Entonces, no tiene forma, no tiene cómo ni siquiera disfrutar la guita que hace extra. Que no es extra hoy por hoy, porque está yendo a cubrir gastos corrientes, digamos. No es que uno toma otro trabajo para poder, no sé, hacer un gasto extraordinario como comprarse un auto, ahorrar, digamos. No es eso lo que se está viendo, ¿no? Exactamente. De hecho... No, en realidad sí, son mayores esfuerzos para llegar a fin de mes, que tampoco termina ocurriendo, ¿no? No se llega a fin de mes, por eso aumenta el endeudamiento, ¿no? Que es otro de los puntos cruciales que se le planteó al jefe de gabinete. No hay ningún tipo de política establecida por parte de la gestión nacional para tratar esta temática. Hay una desconexión con lo que viene pasando en los sectores del trabajo, que al no llegar a fin de mes tienen que acceder a situaciones de endeudamiento a tasas siderales, sobre todo de las billeteras, y eso termina generando una desconexión y una situación de muy pronta caída de lo que tiene que ver con la cadena de pagos, ¿no? Donde no hubo respuesta tampoco del jefe de gabinete. Seguimos con los puntos importantes. El tema del INDEC y la falta de... Sí. ¿Escuchan? No, perdón, quería resaltar el punto anterior que dijiste. Yo creo que el endeudamiento en todos los niveles de la sociedad, digamos, a nivel familias, a nivel país, es el problema de la Argentina a resolver. Me parece importante esto que mencionás, de que no hay una sola política pensada para resolver la cuestión de la deuda, ¿no? Hablando en términos generales. Y fíjense que en términos de empresas se suele plantear siempre que es importante siempre sostener una situación económica por encima de una financiera. Bueno, en este caso en la familia, la mala situación económica en términos de caída de los ingresos ha ocasionado también una ruptura de la situación financiera. Entonces hoy no hay ni situación económica buena ni situación financiera, y eso está a 2 minutos del estallido, digamos, porque ya no hay posibilidades en términos de solución en el corto plazo de esas familias que van perdiendo toda posibilidad. Bueno, hay ahora una política en el Banco Nación con una tasa medianamente digna para estos tiempos, alrededor del 60%, tratar de traer todo el endeudamiento de billeteras y demás, pero no dejan de ser pequeñas acciones en un horizonte colmado de endeudamiento. O sea, Argentina todo es deuda, desde el país con casi 500.000 millones de dólares de deuda externa, récord histórico, a todo el conglomerado de familias que por no llegar a fin de mes tienen que acceder a esta situación. El tema del INDEC, ¿sí? Tampoco supo qué decir por qué no se implementó a partir de enero el cambio de índice, ¿sí? Se iba a implementar el indicador de 2017-2018, se sigue con el de 2004,
y lamentablemente tampoco dio respuestas en relación al alejamiento de Marcos Labaña, que tuvo un cortocircuito con la gestión. Justamente uno de los causales fue de no haberse implementado el nuevo indicador de inflación, que de alguna forma mostraba con mayor tino el efecto de los servicios sobre las realidades de los bolsillos argentinos, y eso de alguna forma también hubiera reflejado la mentira que es el indicador de inflación en la gestión Milei, porque dicen que baja una inflación cuando en realidad hace 10 meses que la vienen subiendo, y lo único que se ve en la realidad es una destrucción del salario. Hablando de eso, sí. Iba a decir que recordemos... Ustedes interrumpan, chicos, para que podamos hacer fluida la conversación. Te decía que recordemos que este cortocircuito de Labaña con el equipo económico no fue recién en enero. Ya viene quejándose Labaña de que era necesario la aplicación del nuevo índice ya desde hace casi 6-7 meses atrás. Sí, en febrero renuncia, pero también estamos a mayo, digamos. En febrero renuncia y todavía no han podido responder en base a esto que está diciendo JP, ¿no? En por qué no cambian y actualizan la medición del INDEC. Pero chicos, a ver, es lógico por qué no cambian. Desde julio del año pasado que se estancó la inflación en el 1.9 y más de ahí no bajó. Empezó a subir permanentemente todos los meses. Sí, porque el dato a mostrar es terrorífico. Si a eso le pones los datos nuevos, el número se va a ir más arriba. Claro. Y no es justamente lo que está queriendo el gobierno. El gobierno quiere mostrar una inflación lo más baja posible o en una tendencia descendente, que no es lo que está pasando. Sí, igualmente tiene una responsabilidad de transparencia con el INDEC. O sea, es una responsabilidad del gobierno mostrar los números de gestión. No es algo que si quieren pueden hacer y si no. De hecho, es algo que se le recriminó al gobierno de Cristina. Exactamente. Exacto, porque en definitiva uno no puede planificar inversiones, vida, todo un desarrollo de lo que tiene que hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos hablando de una inflación baja cuando tenemos costos siderales en los servicios, en el combustible, estamos pagando la nafta más cara del continente cuando somos uno de los pozos petroleros más importantes del continente. También hay una flagrante contradicción en ese punto. No supo qué decir en relación con el swap con Estados Unidos, ¿sí? De qué manera se hizo, por qué valor, cuáles fueron las condiciones legales en relación con eso. Tampoco dio respuestas específicas sobre las designaciones de los hijos que supuestamente están trabajando a honoren de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, ¿sí? Otro punto que también genera un tanto ruido, al igual que el tema de las publicidades de las empresas del Estado en términos de propaganda en diferentes medios, ¿no? Ya sea Aerolíneas Argentinas o el caso de YPF. Se estima que YPF tuvo un incremento de alrededor del 300% en términos de publicidad, y eso de alguna forma viene a marcar lo que tanto cuestiona el presidente, que es los periodistas ensobrados, ¿no? Bueno, viene un poco por ahí la cuestión. Fue muy patética la presencia de Adorni, sinceramente daría la sensación, bueno, se conocieron datos de la consultora de Córdoba este fin de semana, donde hay un rechazo creciente sobre la gestión Milei, y me parece que la presencia de Adorni no hace más que intensificar esta cuestión, más allá de que me parece que lo más importante también no solamente pasa por lo de Adorni, sino por el combo de políticas nefastas que han implementado y por el cambio cultural que han instalado en la Argentina desde la gestión Milei a esta parte. Algunos datos que pueden... Sí. JP, esto que decías de la publicidad, yo creo que esto, lo que hablábamos del INDEC y los casos de corrupción que se conocen, son las tres cosas que les cortan, les interrumpen el relato. Porque justamente, digamos, nos escuchamos a Adorni diciendo que hace 200 días no cumplen con la ley de financiamiento universitario porque no hay de dónde financiar, digamos, ese presupuesto.
y mientras tanto aumentan el 300% en publicidad YPF. YPF que celebran el superávit energético y pararon absolutamente todas las obras de Vaca Muerta. Tal cual. Sí, a veces no es lo mismo el sendero esperanzador que tenía gran parte de la población al inicio que ahora. Ahora es como que gran parte de la población ya se cansó de pasarla mal y ve todo este tipo de desmanejos que no hacen más que aumentar la furia, ¿no? En todo caso se van sacando las caretas. De hecho, una de las cuestiones que es indefendible es que la mayor parte de las paritarias están pisadas en crecimientos del 1% para los trabajadores registrados, cuando hemos tenido aumentos, como bien decíamos recién, el de la nafta, fue superior al de los combustibles al 43%, la carne, los servicios y la luz y el gas han tenido aumentos que rondan los 30% en los últimos meses, ¿no? Sobre todo ha habido desde las elecciones de octubre 25 a esta parte un desmanejo en todos los órdenes de la macroeconomía argentina que de alguna forma vienen a coincidir con este creciente desinterés y enojo por parte de gran parte de la población argentina. En definitiva, la nota de Hernán no hace más y con muy buen tino que marcar cada una de las contradicciones en la que se sumerge esta gestión de Milei, en la pretensión de jefe de gabinete de Adorni, tratando de explicar lo inexplicable sin datos y solamente con discursos vacíos, tratando de confundir a la población y a los legisladores. Sí, y con muy mala, bueno, no sé si ejercicio de la función pública, porque una de las cosas que respondió referido a las preguntas que tenían que ver con el caso de corrupción o los casos de corrupción de él, o mismo el caso Libra, el 3% de Karina Nández, no respondió absolutamente nada de eso, y una de las cosas que alegaba era que eso se lo tenía que responder a la justicia cuando eres funcionario público. Son respuestas públicas, por eso es que se tiene que sentar a dar explicaciones en el Congreso, porque es un funcionario público. Yo no sé si un desconocimiento muy grande por parte de ellos de la función pública. Lo que sí sé es que hay un desprecio muy grande por la función pública y que me gustaría que el pueblo argentino eso se los demande, ¿no? Sí, daría la sensación que ese tono de soberbia y arrogancia que esbozó el jefe de gabinete, sobre todo desde su aparición en la gestión como vocero de presidencia, ahora se le volvió en contra, ¿no? Y toda esa arrogancia se está transformando en odio por la mayoría del pueblo argentino, que no para de descubrir todos los días cosas nuevas, ¿no? Ayer aparecieron estos dólares inexplicables, obviamente dentro del mercado informal para favorecer algunas cuestiones vinculadas a su domicilio, y así todos los días. No dio ningún tipo de explicaciones, está sometido a un nivel de corrupción histórica, que esperemos esto se resuelva cuanto antes y que el jefe de gabinete hay que echarlo, ni siquiera tiene que renunciar. Hay que echarlo y el mismo Congreso de la Nación tiene que pedir su remisión, porque las pruebas son contundentes, no solamente por el desmanejo de la Argentina, sino también por su falta de coherencia y de honradez a la hora de administrar los fondos públicos. Sí, completamente, JP. Bueno, ha sido muy claro todas las respuestas no respondidas por el jefe de gabinete y bueno, todo de lo que no se hace encargo, ¿no? Porque en definitiva un funcionario que no responde ciertas preguntas referidas a su gestión son cuestiones de las cuales no se están haciendo cargo. Así que bueno, muchas gracias por enumerarlas y traer el editorial del domingo de Hernán, que lo pueden leer en página 12, Peleados con la Realidad. Esto fue la columna de JP de Pura Cepa. Muchas gracias, JP. Gracias a ustedes, chicos. Vamos, no quiero perderme el tema de
Me olvidaba, La consigna del JP, día. perdón, la consigna. No me dejes afuera. No, compañera. perdón, Nunca, perdón. JP. Perdón. Te hacemos la consigna por el Día del Trabajador. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Quién se está quedando hoy con la riqueza que genera el trabajo? Sí, más que nada quería decir que en términos de economía esa pregunta para mí es una de las más importantes, ¿no? No se suele debatir eso en las universidades. ¿Quién se queda con la torta, no? ¿Quién se queda con la riqueza? Estamos hablando de las grandes corporaciones. Dentro de los informes de coyuntura de CEPA que se hacen de manera mensual, se hace mención específicamente a quiénes son los grandes ganadores y los perdedores, y siempre los grandes ganadores terminan siendo los dueños del capital, pero pertenecientes específicamente a algunos sectores de la economía, que son en particular aquellos que no generan trabajo, ¿no? Estamos hablando de la minera, los sectores energéticos y algunos sectores vinculados al sector, al ámbito agroexportador. Lamentablemente se han perdido gran cantidad de recursos a manos de los trabajadores y en función y favoreciendo los intereses de los dueños de capital. En la última década de Argentina, desde que se fue Cristina, no hizo más que empeorar el ingreso de los trabajadores, y ahí está la verdad de la milanesa, como dice la compañera Cristina. El desmejoramiento de los ingresos de los laburantes se ve reflejado en el casi 40% que tiene hoy la distribución del PBI para los trabajadores. Esos 10, 12 puntos que se han perdido significa pérdida de calidad de vida, y lamentablemente me parece que es lo que hay que corregir en el próximo tiempo para volver a poner en un pie de bienestar a los laburantes de la Argentina. Muy buena la pregunta y la consigna del día, chicos. Muchas gracias, JP. Y yo te quiero agregar algo a esto que vos decías que me parece muy importante. ¿Por qué queremos que vuelvan esos momentos en donde el trabajador no perdía participación en relación al PBI? Porque son momentos virtuosos para todos. Todos ganaban en esos momentos. Por eso, no quería dejar de aclarar eso, que me parece, porque si no parece que nosotros, ¿por qué militamos lo que militamos, no? Bueno, porque son momentos virtuosos para todos. Sí. No es que los trabajadores ganan y los, JP, y los grandes empresarios pierden. Sí, hay una cuestión central. Acá no es trabajadores contra empresarios, sino trabajadores y empresarios. No hay manera que los empresarios ganen si los trabajadores no tienen un buen ingreso que les permita generar un consumo y un mercado interno potente. Eso quedó demostrado a lo largo de nuestra historia, y los tres momentos en la historia, que fueron en el 53, en el 73 y en el 2015, donde se superó la barrera del 50% en favor de los trabajadores, fueron gobiernos peronistas. Queremos volver a eso, va a costar muchísimo porque se trata de afectar intereses, y para eso hay que encontrar dirigentes que tengan coraje para enfrentar a los dueños del capital que se quieren quedar con todo. Tengamos presente que la teoría del derrame no funcionó nunca, y que si la base de la pirámide no está bien y no se empieza a mover y a generar hacia arriba, es muy difícil que las cosas se puedan mejorar. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, JP, por tu participación en De Pura Cepa. Gracias a ustedes, chicos. Un enorme abrazo y felicitaciones por el laburo de siempre. Muchas gracias. Un abrazo.